Hola, soy Alejandro Salomón y hoy hace 20 años y a esta hora, 18 horas, empezaba lo que se conoció después como el motín vendimial, que fue la gran toma de rehenes en la cárcel de Mendoza. ¿Cómo se enteró del comienzo del motín? Y primero era un día viernes. Yo estaba invitado porque el motín empieza con un festival folclórico que se hacía dentro de la cárcel, donde estaban invitados familiares de los presos, estaban invitados un grupo folclórico y los funcionarios también estábamos invitados a participar de ese evento, de ese festival. Yo tenía la idea de ir, tenía toda la intención de ir al festival. Hubo un problema con una persona que tuvo y que la tuve que atender. Me quedé hasta muy tarde, como hasta las 3, 4 de la tarde, tratando de solucionar el problema que había traído esta persona. Eh, Después me junté con un grupito de funcionarios que estaban en el ministerio, que me estaban esperando porque teníamos el hábito de festejar el cumpleaños y el día 4 era mi cumpleaños, entonces me estaban esperando. Fui y se me hizo tarde. Tomamos alguna gaseosa, alguna torta con ellos y cuando quise acordar ya se me había hecho tarde, así que desistí ir al festival. Y me llamó mi esposa diciéndome que tenía familiares en mi casa que me estaban esperando para también el tema de mi cumpleaños. Entonces tomé la decisión de, en vez de ir a la cárcel a presenciar el festival, me fui a mi casa a encontrarme con mi familia. Estaba con ellos cuando me llamó Alejandro Espeche, que era el director de la cárcel, y me dijo que había un problemita en la cárcel, que si le podía mandar personal policial. Le pregunto, Alejandro, decime más o menos la magnitud del problema porque hoy es la Vía Blanca. Me dice, y lo que pasa, dice, es complicado porque tengo 26 rehenes, más o menos. No era un problemita, No, no era un problemita, era un problemón y grande. Entonces le dije, ya, déjame el tema. Ahí corté con Espeche y me entra la llamada del comando. Y la gente del comando me dice, mire, tenemos alguna noticia de que algo está pasando en la cárcel. Entonces soy yo el que le da la novedad al comando. Y le digo, no, ya acabo de hablar con el director, tenemos un problemón en la cárcel. Desplazar los móviles policiales al perímetro de la cárcel y corté con el comando y lo llamé al comisario general Barrera, que era el comisario general, era el jefe de la Distrital Mendoza y estaba a cargo de la seguridad de la Vía Blanca. Entonces lo llamé y le dije, general, levante todo el personal policial de la Vía Blanca y trasládese a la penitenciaría porque tenemos un motín. Todo el perímetro de la cárcel y no puede ni entrar ni salir nadie de la cárcel hasta que yo llegue. ¿En qué momento se le avisa al gobernador de la situación? Ahí corto, Barrera primero fue anecdótico, me dice, licenciado, estamos con la Vía Blanca, no puedo hacer lo que me dice. Le digo, mire, Barrera, dejemos la Vía Blanca y ese día la Vía Blanca se quedó prácticamente sin seguridad. Corté con el general Barrera, le doy la novedad al ministro, a Orquín, y Orquín ya es el que le avisa al gobernador, así lo teníamos estipulado. Y ahí yo ya agarré el auto y me fui a la penitenciaría y ya me quedé ahí hasta el día domingo. ¿Con qué se encontró cuando llegó a Buenos Aires? Era un panorama muy confuso. No estaba claro cuánta gente había de rehén, no se sabía. Peche me decía 26, otros decían que eran menos, me decían que había menores, que habían familiares, que habían penitenciarios, que estaban los civiles del grupo folclórico, pero
Lo cierto es que sabíamos que había rehenes, lo que no sabíamos cuántos rehenes había, porque no había habido un buen control del ingreso de las personas que habían ingresado a la cárcel, y después cuando se armó el motín no sabíamos bien quiénes habían podido salir, quiénes habían podido escapar del motín. Ha pasado mucho tiempo, 20 años exactamente, y ahí imagino que hay detalles que cuesta acordarse por la lejanía Sí. temporal, pero efectivamente después se supo que había niños, que había artistas que fueron liberados, pero quedaron 7 rehenes que eran guardacárceles. Sí, ahí lo primero que hicimos fue constituir lo que se llamaba el GRIS. Yo, como por el cargo de subsecretario, tenía a cargo el grupo GRIS, que era el Grupo de Resoluciones de Incidentes con Secuestro. En ese, el jefe operativo de ese, con quien me asenté mucho y que fue un gran respaldo para mí, fue el comisario general Rivas, el Lito Rivas, que era el jefe de ese grupo, el jefe operativo de ese grupo. Lo primero que quisimos hacer es aislar el hecho. Sacamos a todo el personal penitenciario de la cárcel, a todo. Quedaron excluidos, creo que se fueron al tiro federal y se quedaron ahí en el tiro federal, no lo dejamos ingresar al perímetro que la policía había demarcado. Y a partir de ahí empezamos con el tema de buscar un mecanismo de comunicación con quienes eran los líderes del motín, que le entregábamos celulares. Uno de los celulares era el subsecretario en ese momento de Relaciones con la Comunidad, que era Gabriel Conte. Creo que ese fue el primer celular que le entregamos para establecer la comunicación, que nos lo devolvieron el celular doblado, molido. Hasta que pudimos establecer el primer diálogo. Y en el primer diálogo lo que planteamos es que no había posibilidad de seguir un diálogo que permitiera cumplir con las expectativas que ellos tenían si no liberaban a una parte de los rehenes, y en esa parte de los rehenes no liberaban a todos los menores que estaban. Cosa que se cumplió. Y ahí se empezó a liberar el primer grupo de rehenes, que eran los niños y algunas mujeres. Fueron los primeros en liberarse. ¿En qué momento se dieron cuenta de quiénes eran los cabecillas de esto? Nosotros teníamos un diálogo telefónico y le planteamos de que el diálogo era complicado por teléfono. Entonces yo les di mi palabra de que ellos podían salir, que algunos de ellos podían salir de la cárcel y que iban a poder salir y que iban a poder entrar. Tenían como un salvoconducto. ¿Sí? Como un salvoconducto donde yo era el ganante. Por ser preso no tenían confianza en la policía. Entonces me veían a mí como un civil y de alguna manera mi palabra valía o le dieron valor, motivo por el cual ahí empezó otra dinámica. Ellos salían de la cárcel, nos juntábamos en lo que era la dirección del penal, y ahí empezamos a conocer a los interlocutores. ¿Cómo eran esos diálogos con alguien que estaba liderando un motín y que tenía de rehén a distintas personas? Eran duros, eran muy duros, porque ellos vinieron a plantear desde un principio que querían, no me acuerdo si 2 o 3 traffic, querían chalecos antibalas, querían pistolas 9 milímetros, querían también tener algunas PAM, son las pistolas ametralladoras. Bueno, querían un equipamiento bastante importante de armamento para poder fugarse. Y a partir de ahí empezó todo, y esto yo creo que, y en esto hago un homenaje, fue el Lito Rivas el que más manejaba la situación de la negociación, de que iba negociando, decir, bueno, dame tiempo, pero dame un gesto de buena voluntad, largame un rehén, o largame esto, haceme esto.
y íbamos intercambiando algunos beneficios. Le habíamos cortado la luz, le habíamos cortado el agua, no tenía acceso a comida, motivo por el cual en un momento empezaban a tener sed, entonces negociamos, le largábamos 1 hora el agua a cambio de que nos liberaran un par de rehenes. Cuando venían ellos sabíamos que fumaban, entonces fumábamos mucho delante de ellos ahí intercambiábamos hasta cigarrillos, atados de cigarrillos, para poder ir mejorando la relación y poder ir consiguiendo lo que nosotros buscábamos, que era el tema de que nos entregaran los rehenes. Ahora, mientras transcurría el fin de semana, estaba la vendimia. Estaba la vendimia. Y estaba también Fernando de la Rúa, el presidente. Sí. ¿Hubo alguna comunicación directa de él o a través de alguno de sus funcionarios para con ustedes que estaban negociando el gobernador y el ministro, Roberto Iglesias y Orquín, se manejaban directamente con el presidente, se manejaban con De la Rúa en ese momento. Y yo tenía contacto con Matop, que era el secretario de Seguridad de la Nación. Entonces Matop me preguntaba, porque en un momento, gracias a este diálogo con Matop, conseguí que me mandaran Gendarmería Nacional, Gendarmería, que llegó el sábado a la mañana, creo que llegó, fue inmediato la llegada de Gendarmería. Y Gendarmería provocó en la psicología de los presos que la cosa estaba muy complicada. Y a los gendarmes les tenían mucho temor. La realidad era esa. Así que, bueno, usamos el mecanismo de la presión psicológica, si lo quieren llamar de alguna manera, para tratar de ablandarlo. ¿Y la comunicación con el gobernador era a través del ministro? Yo me comunicaba permanentemente con el ministro, con Orquín. Yo estaba en la penitenciaría, en la oficina que por lo menos en ese momento, no sé ahora, en ese momento era la oficina del director de la penitenciaría. Y en la Casa de Gobierno había una sala de situación donde estaba el gobernador, estaba el ministro, estaba el subsecretario de Justicia, y había seguramente algo de gente del Poder Judicial, legisladores, creo que estaban los miembros de la bicameral también, Sergio Bruni y los miembros de la bicameral de aquella época. ¿Tenían garantías en tiempo real de que los rehenes estaban bien? No teníamos garantía. O sea, era confiar en lo que... Era confiar de que nos decían que los rehenes estaban vivos, pero garantía no teníamos. Confiamos en eso. Y una vez antes de hablar de la finalización del conflicto, pero una vez que terminó todo, ¿qué testimonios le dieron los rehenes? ¿Cómo habían sido esos 3 días? El tema venía bien, venía bastante bien. Venían liberando rehenes hasta el sábado a la tarde, sábado a la noche. Ahí parece ser que hubo un problema entre ellos adentro hubo incluso un intento fallido de que nosotros habíamos puesto las traffic para que las vieran, de que ya medio que estábamos. Nunca estuvo en la idea nuestra liberarlos, o sea, pero bueno, la idea era estirar lo máximo que se pudiera, porque lo que el gobernador me había implorado era que no quería muertos. El gobernador, el ministro, y yo tampoco quería que hubiese muerto. Esto se podría haber terminado el viernes a la noche, pero en un momento hicimos una proyección de que si entrábamos a la cárcel con la fuerza policial para recuperar la cárcel, calculábamos que no íbamos a tener menos de 50 muertos, entre gente privada de la libertad y penitenciarios y rehenes civiles. Entonces eso nos hizo cambiar el rumbo, de decir, bueno, la vía de la recuperación de la cárcel por la fuerza no era
no era la vía, no era la opción. La cárcel había que recuperarla, pero había que recuperarla a través de la negociación. Eso siempre estuvo presente. ¿Y qué pasó ese sábado que cambió la Y ese actitud? sábado a la noche algo pasó entre ellos. En ese momento estaba el chileno, que todos se acordarán, por lo menos de la gente de aquella época. Uno de los pocos que vive de aquel motín. Sí, está preso en La Pampa o en Río Negro, no sé dónde está preso. Eh, bueno, veníamos hablando con él era casi yo no sé si era el líder, yo esto lo dije en el juicio, no sé si él era el líder, me parece que un líder claro no había. Y saco esa conclusión porque el negociador era el chileno, hasta el día sábado fue el chileno. Algo pasó adentro de la cárcel cuando ellos salían, entraban con ofertas y contraofertas que hacíamos. Y desapareció el chileno como negociador. Y apareció el que creo que se llamaba el Pelado Balloa, que él ya vino con una posición mucho más dura, que en su momento le dijimos, mirá, pelado, hasta acá llegamos, no va a haber liberación, no va a haber tráfico, no va a haber chaleco, no va a haber armas, no vas a salir de la cárcel. Ya quedaba muy poca gente adentro de la cárcel, y entonces me ofreció entregarnos algunos rehenes, y yo le dije que quería que me entregara como los rehenes todos los penitenciarios que quedaban. No me acuerdo el número. Pero en lo que me interesaba a mí, ya habíamos recuperado a los civiles, a muchos civiles, y quedaban, a ver, los civiles me refiero al grupo, a los niños, al grupo folclórico, alguna visita que había estado ahí, y quedaban básicamente en ese momento familiares y penitenciarios. Ahí es donde uno se empieza a jugar, que vos decís, bueno, no creo que a los familiares le hagan daño. ¿Por qué? Porque el familiar tiene el familiar que lo va a cuidar y lo va a proteger. Pero sí temíamos que le hicieran daño a los penitenciarios. Entonces llegó un punto de inflexión que le dije, liberame todos los penitenciarios que hay. No, esto se corta, esto se va a podrir todo si no me liberan los penitenciarios. Bueno, se liberaron los penitenciarios, se hizo una negociación. Ellos habían pedido ir a la legislatura. En la legislatura teníamos el problema que estaba en pleno centro y estaba el carrusel. Motivo por el cual cambiamos el lugar porque ellos querían ir a la legislatura porque querían exponerle su situación a la bicameral de seguridad. Ir a la legislatura en el medio del carrusel no era viable. Entonces se decidió ir al Museo Cornelio Saavedra, que está ahí en el parque. Y ahí se hizo la reunión con algunos miembros de la bicameral de seguridad, y ya más o menos se empezó a acordar cómo iba a ser el proceso para la liberación. La idea era que liberaran a todos los rehenes y el traslado de ellos a otras cárceles del país. Eso fue el sábado durante el horario del carrusel, aproximadamente. Sí, fue el sábado a la tarde, tipo 3 de la tarde. Y el conflicto se resuelve el domingo. Se resuelve el domingo, por eso, después de esa reunión en donde hay un principio de acuerdo con la bicameral y qué sé yo, parece ser que ellos llevaron la propuesta adentro y no hubo un acuerdo, se radicalizaron de nuevo, prendieron fuego gran parte de la cárcel esa noche, el sábado a la noche, domingo. Y el día domingo aparece Balloa como un nuevo interlocutor. Y ahí fue cuando ya dijimos, bueno, mira, Balloa, ya está, hasta acá llegamos. Y finalmente, ¿por qué ceden ellos? ¿Por qué terminan liberando a los rehenes? Porque vieron una posición muy firme de que el objetivo que ellos habían planteado, que era escaparse, no iba a ser posible. Y ya no les quedaban muchas alternativas. Si no se iban a poder escapar,
Si mataban a un rehén, el problema era gravísimo porque se iban a cargar ellos el homicidio. Ellos iban a ser los responsables del homicidio. Y cualquier cosa, cualquier muerte que se produjera dentro del penal, los responsables iban a ser ellos. Entonces yo creo que ellos vieron que la posibilidad de fuga ya desaparecía, no había posibilidad de fuga, que si pasaba algo, había algún muerto, los responsables iban a ser ellos. Entonces el domingo se empezó a manejar otras alternativas, o sea, a negociar otros puntos. Mejoras en la situación carcelaria, el tema visita, había gente que estaba procesada de muchos años y lo que estaba pidiendo era que le cerraran la causa y le dictaran condena, porque estando condenado a ellos les permite empezar a hacer la etapa de ejecución de la pena y la etapa de lo que ellos llaman conducta. Una vez que empiezan a hacer conducta, pueden empezar a pensar en una fecha donde van a salir en libertad. Pero para poder entrar en ese proceso necesitan la condena y la conmutación de pena porque tienen 3, 4, 5 causas. Entonces empezamos a negociar todos esos aspectos. Y el otro aspecto, por seguridad de ellos, básicamente por seguridad de ellos, porque temíamos lo que le podían hacer sus propios compañeros internos, pues habían quemado la cárcel y habían quedado 3 días sin comida. Y después también la situación de esa relación con los penitenciarios después de todo lo que había pasado. A partir de eso se habló en ese momento la directora nacional del sistema penitenciario federal, la Patricia Bullrich. Hablamos con la Patricia Bullrich nos habilitó la posibilidad de trasladarlos a todos al penal de Ezeiza. Y eso fue lo que hicimos. Los sacamos esa misma noche del domingo, los sacamos de la penitenciaría de Boulogne-sur-Mer, los llevamos a Contraventores. Estuvieron un par de días ahí hasta que se hicieron la parte de los papeles, lo que eran traslados, testimoniales y un montón de cosas que había que hacer.